Si usted tiene más de 60 años, o si ama a alguien que los tiene, esta información podría ser una de las más importantes que escuche en mucho tiempo. Porque existe un hábito, algo que probablemente ha hecho todos los días durante décadas, que podría estar aumentando silenciosamente su riesgo de sufrir un derrame cerebral mientras se ducha. Y lo más aterrador es que ocurre sin previo aviso, sin dolor en el pecho, sin ninguna señal de que algo anda mal. En un momento, está lavándose el cabello y al siguiente, sus palabras se arrastran, no puede levantar un brazo o su visión se desvanece. Como especialista en salud cerebral, he visto esta tragedia demasiadas veces. Derrames, desmayos, hemorragias cerebrales, no causadas por fumar o por una mala dieta, sino por lo que muchas personas mayores hacen en el baño cada mañana. Así es, su rutina en la ducha, la temperatura del agua, el momento del día, incluso cómo se mueve, podría estar empujando a su cerebro hacia un desastre silencioso. Hoy voy a guiarle a través de 9 hábitos comunes en la ducha que aumentan el riesgo de un evento cerebrovascular, que provocan picos de presión arterial o que pueden desencadenar la formación de coágulos peligrosos, especialmente en esas primeras horas de la mañana, cuando nuestro cuerpo es más vulnerable. Le pido que se quede conmigo hasta el final, porque ese lugar donde se siente más seguro, su propio baño, podría ser donde corre el mayor riesgo. Y antes de empezar, si aún no lo ha hecho, le invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, para que nunca se pierda otro consejo de salud hecho especialmente para usted. Si este video le resulta útil, escriba el número 1 en los comentarios. Si no, escriba el 0. Su opinión es muy valiosa para nosotros. El primer hábito es tomar duchas muy calientes a primera hora de la mañana. Para la mayoría de las personas mayores de 60 años, una ducha caliente al despertar es un ritual reconfortante, una forma de activar el cuerpo y sentirse limpio y listo para el día. Pero como especialista, debo decirle algo que podría sorprenderle. Este simple acto, esta rutina diaria en la que ha confiado durante años, podría estar preparándole el terreno para un derrame cerebral, y es posible que no lo sepa hasta que sea demasiado tarde. Déjeme explicarle lo que sucede dentro de su cuerpo. Cuando entra en una ducha caliente, inmediatamente después de despertar, sus vasos sanguíneos se dilatan rápidamente para manejar el aumento repentino de la temperatura de la piel. Al mismo tiempo, su cuerpo todavía está en transición, pasando de un estado de reposo horizontal a una posición vertical. Esa transición por sí sola provoca una caída natural de la presión arterial. La combinación de los vasos dilatados y un cerebro que todavía está despertando significa que llega menos sangre al cerebro justo cuando más la necesita. Para una persona joven, esta caída podría causar un ligero mareo, pero para un adulto mayor, especialmente aquellos con problemas cardíacos subyacentes, arterias estrechadas o que toman medicamentos para la presión arterial, puede ser mucho más peligroso. Cuando el flujo de sangre se vuelve inconsistente, el cerebro puede quedarse sin oxígeno, y eso, muy silenciosamente, prepara el escenario para un ataque isquémico transitorio, o peor, un derrame cerebral isquémico completo. Se pueden formar coágulos de sangre que se atascan en las arterias ya rígidas, cortando la circulación vital a partes de su cerebro. Esto puede suceder en segundos, mientras el agua tibia cae por su espalda. Recuerdo el caso del señor López, un carpintero jubilado de 75 años. Vino a verme después de colapsar en su baño. Su esposa lo encontró sentado en el banco de la ducha, incapaz de hablar con claridad, confundido y con debilidad en un lado de su cuerpo. No se había caído, no se había golpeado la cabeza, y sin embargo, los síntomas apuntaban a un evento neurológico. Las pruebas revelaron que había sufrido un derrame cerebral leve. Cuando revisamos su rutina matutina, el rompecabezas se completó. Se despertaba, se saltaba el desayuno y se metía directamente en una ducha humeante y caliente de 20 minutos, tal como lo había hecho durante 40 años. Pensaba que era saludable,
pero para su sistema vascular envejecido, se había convertido en un trauma diario y silencioso. A menudo pensamos en los derrames cerebrales como algo repentino e incontrolable, pero la verdad es que muchos de ellos se construyen silenciosamente con el tiempo, moldeados por hábitos que no cuestionamos. Una ducha caliente al despertar es uno de esos hábitos. Puede que se sienta mejor después, pero el daño, si está ocurriendo, es invisible hasta el día en que deja de serlo. Entonces, ¿qué puede hacer? La solución es sorprendentemente simple. Despierte lentamente. Siéntese al borde de la cama. Beba un vaso de agua a temperatura ambiente. Deje que su corazón y su cerebro se ajusten a la posición vertical. Luego, espere al menos 20 minutos antes de entrar a la ducha. Y cuando lo haga, mantenga el agua tibia, no caliente, lo suficiente para estar cómodo, nunca hirviendo. Estos pequeños cambios podrían ayudar a prevenir un derrame cerebral que le cambie la vida. Porque a nuestra edad, el cuerpo no perdona de la misma manera que antes. Su cerebro, su equilibrio, su independencia, todo comienza con una elección inteligente por la mañana. Pero si pensaba que el agua caliente era el mayor peligro, espere a escuchar lo que el agua fría podría hacerle a su corazón. Si sigue conmigo y encuentra útil esta información, por favor, comente el número 1 abajo para saber que estamos conectados. Ahora, pasemos al punto número 2. La exposición repentina al agua fría. Existe la creencia, especialmente a medida que envejecemos, de que una ducha fría y rápida puede despertarnos y estimular la circulación. Suena lógico, incluso virtuoso. Pero, ¿y si le dijera que para los adultos mayores, la exposición repentina al agua fría podría ser un detonante oculto de un derrame cerebral, de una sobrecarga cardíaca o incluso de un paro cardíaco súbito? Lo que para un atleta joven es vigorizante, para un corazón de 70 años puede ser un shock para el sistema. Permítame explicarle lo que sucede en el interior de su cuerpo. Cuando expone repentinamente su piel al agua fría, sus vasos sanguíneos se contraen rápidamente. Es el mecanismo de defensa natural de su cuerpo para conservar el calor. Pero para alguien mayor de 60 años, con arterias que ya no son tan elásticas y con un corazón que trabaja más duro, esta contracción repentina puede causar un pico peligroso en la presión arterial. Y eso no es solo incómodo, es potencialmente fatal. Su corazón ahora tiene que bombear con más fuerza contra vasos más estrechos, lo que puede provocar arritmias, un desequilibrio de oxígeno y, en personas vulnerables, la formación de coágulos. Esos coágulos, si viajan al cerebro, pueden alojarse en arterias ya estrechadas y bloquear el flujo sanguíneo. Así es como ocurren muchos derrames cerebrales, no siempre por años de enfermedad, sino a veces por un solo momento de shock. Lo vi de primera mano con un paciente, el señor Morales, un bombero retirado de 79 años. Era fuerte para su edad y estaba comprometido a mantenerse en forma. Había leído en internet que terminar sus duchas con 30 segundos de agua fría podría mejorar su circulación y su salud cerebral. Durante unas semanas se sintió bien, incluso con más energía. Pero una mañana de invierno, después de su ducha tibia y al enjuagarse con agua helada, sintió una opresión en el pecho. Se desplomó momentos después en el suelo del baño. Su esposa llamó a emergencias de inmediato. En el hospital, confirmamos que había sufrido un ataque isquémico transitorio. Las imágenes mostraron un pequeño coágulo en una arteria cerebral. El ritmo de su corazón también se había vuelto inestable. La combinación del frío repentino, la elevación de la presión arterial matutina y su edad crearon la tormenta perfecta. Cuando le pregunté sobre sus hábitos, se quedó atónito. Creía que estaba ayudando a mi cuerpo, susurró. No sabía que estaba estresando mi corazón todos los días. Y esa es la verdadera tragedia. Tantos adultos mayores hacen cosas con las mejores intenciones, siguiendo lo que parece un buen consejo,
sin darse cuenta de lo frágil que es el cuerpo envejecido. A medida que envejecemos, nuestro sistema cardiovascular se vuelve menos tolerante a los extremos. Lo que antes se sentía refrescante, ahora puede hacer que el corazón lata erráticamente y eleve la presión arterial a niveles peligrosos. Si le gustan las duchas más frescas, está bien, pero nunca pase de tibio a frío de repente. Permita que su cuerpo se ajuste, y lo más importante, evite las duchas frías si alguna vez ha tenido problemas de ritmo cardíaco, presión arterial alta o mareos al ponerse de pie. Esas son las señales de alerta que su cuerpo le está dando. No las ignore. El señor Morales tuvo suerte. Se recuperó con problemas leves del habla y ahora da paseos diarios en lugar de enjuagues fríos. Él me dice, doctor, prefiero estar tibio y caminando que frío y colapsado. Y tiene toda la razón. Pero aquí hay algo aún más sorprendente. ¿Qué pasaría si le dijera que la hora del día en que se ducha, incluso si el agua está a la temperatura perfecta, podría aumentar su riesgo de derrame cerebral? El tercer hábito es ducharse demasiado temprano por la mañana. Hay un peligro silencioso que vive en las primeras horas del día, un momento que muchas personas mayores creen que es el mejor para organizarse. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que las primeras horas de la mañana son el momento más peligroso para su cerebro, especialmente si tiene más de 60 años. Y si usted es alguien que se mete en la ducha poco después de despertar, su rutina bien intencionada podría estar poniéndole en un riesgo real. Déjeme explicarle lo que sucede dentro de su cuerpo entre las 5 y las 8 de la mañana. Durante este tiempo, su cerebro experimenta naturalmente un aumento de cortisol, la hormona del estrés. Esto es parte de su ritmo circadiano, la forma en que su cuerpo se despierta. Al mismo tiempo, su presión arterial aumenta a medida que su sistema cardiovascular pasa del descanso a la acción. Este aumento no es peligroso en sí mismo, a menos que se combine con factores estresantes como estar de pie en una ducha caliente, en un espacio cerrado, a menudo deshidratado y sin haber comido nada. Esta combinación, cortisol alto, presión arterial elevada y exposición repentina al calor, puede llevar silenciosamente sus arterias envejecidas al límite. El calor de la ducha dilata los vasos sanguíneos de la piel, lo que provoca una redistribución de la sangre lejos de su cerebro, justo cuando la presión ya está elevada. Esa tensión, en combinación con las arterias endurecidas, puede crear las condiciones perfectas para que se forme un coágulo de sangre o se rompa un vaso. Recuerdo a una paciente, la señora Carmen, de 83 años, una antigua profesora de piano. Se enorgullecía de mantener una estructura en su día. Se levantaba a las 6, se duchaba a las 6:15 y desayunaba a las 7. Le daba una sensación de independencia. Pero una mañana, justo después de salir de la ducha, su brazo derecho quedó flácido. No podía hablar. Su rostro se descolgó. Su hija la encontró desplomada contra la pared del baño. Más tarde confirmamos que había sufrido un derrame cerebral isquémico. La combinación del aumento de presión matutino, el calor de la ducha y la falta de hidratación creó una olla a presión interna y silenciosa. No fue una caída, fue el momento, algo que había seguido durante años sin cuestionarlo. Quiero que todas las personas mayores entiendan esto. Su cuerpo, a los 60, 70 y 80 años, ya no regula la presión y el flujo sanguíneo como antes. Las mañanas tempranas, especialmente cuando se combinan con calor, estar de pie y hambre, pueden desencadenar eventos que le dejen sin habla, sin movilidad o sin independencia. Si debe ducharse por la mañana, retráselo al menos 45 minutos después de despertar. Primero, hidrátese con un vaso lleno de agua a temperatura ambiente. Coma algo ligero, dele a su corazón y a su cerebro una transición suave hacia el día. La señora Carmen está ahora en rehabilitación. Camina de nuevo con ayuda, pero su habla es lenta, y su mano derecha ya no toca el piano. Su hija me dijo, ojalá hubiéramos sabido. Ella pensaba que su rutina la hacía fuerte,
Pero el momento del día no es lo único que juega en su contra en el baño, porque incluso si se ducha a la hora correcta, hay algo bajo sus pies que podría ser una amenaza aún mayor. Si sigue aquí y esta información le resulta valiosa, por favor, comente el número 1 abajo. Continuemos con el punto número 4. Suelos resbaladizos y la falta de barras de apoyo. Hay un peligro silencioso en casi todos los baños, uno tan común que la mayoría de las personas mayores nunca se detienen a pensarlo. Estoy hablando de la superficie dura y húmeda bajo sus pies. La falta de algo a lo que agarrarse cuando pierde el equilibrio. Para los adultos mayores esto no es solo un inconveniente, es una bomba de tiempo. La mayoría de la gente piensa en los derrames cerebrales como algo que ocurre internamente, pero lo que muchos olvidan es que las caídas también pueden provocarlos. Cuando una persona mayor se cae, especialmente en la ducha, el cerebro corre el riesgo de sufrir un traumatismo repentino. Y si ya existe una enfermedad vascular o presión arterial alta, una caída puede hacer que un vaso sanguíneo se rompa o que un coágulo se desprenda. Lo que comenzó como un resbalón se convierte en algo mucho más peligroso. Recuerdo a un paciente, el señor Rojas, de 82 años. Era ferozmente independiente. Una mañana, al entrar en la ducha, su pie resbaló. Intentó agarrarse a algo, pero no había nada. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la bañera. No perdió el conocimiento, pero cuando intentó levantarse, no podía mover la pierna izquierda. En el hospital, las pruebas mostraron que no solo había sufrido una conmoción cerebral grave, sino también un derrame cerebral en el hemisferio derecho, probablemente causado por el estrés físico y el aumento de presión de la caída, agravado por un coágulo preexistente que se desprendió. Nunca imaginó que su ducha, el lugar donde comenzaba cada día, sería lo que cambiaría el resto de su vida. El equilibrio disminuye con la edad. Los músculos no son tan rápidos. Los reflejos se ralentizan. Incluso los medicamentos pueden alterar su sentido de la estabilidad. Un resbalón, un giro repentino y todo cambia. Instalar barras de apoyo, no solo una, sino varias, cerca de la entrada de la ducha, dentro y al lado del inodoro. No es rendirse a la edad, es tomar el control. Las alfombrillas antideslizantes, las sillas de ducha y una buena iluminación no son solo comodidades, son herramientas de seguridad médica esenciales para las personas mayores de 65 años. El señor Rojas ahora está en un centro de cuidados. Ya no vive en su amada casa. Su habla ha regresado, pero lucha por caminar. Cuando lo visité, dijo en voz baja: «Doctor, he sobrevivido a zonas de guerra, pero nunca pensé que el peligro estaría en mi propio baño». Sus palabras se quedaron conmigo porque son un recordatorio de que las mayores amenazas no siempre son ruidosas. A veces son silenciosas y resbaladizas, y están justo debajo de nuestros pies. El quinto hábito es la mala ventilación, los peligros del vapor. La mayoría de la gente piensa en una ducha caliente y llena de vapor como algo reconfortante. Pero, ¿y si le dijera que esta niebla reconfortante podría estar robándole silenciosamente a su cerebro lo que más necesita para sobrevivir? Oxígeno. Cuando su baño no está bien ventilado, ese vapor relajante se convierte en una trampa. El aire húmedo llena el espacio, los niveles de oxígeno bajan y su respiración se vuelve superficial, sin que apenas se dé cuenta. El aire se vuelve denso, se siente cálido y somnoliento, pero detrás de esa comodidad hay un cambio peligroso dentro de su cuerpo. Para las personas mayores, ese cambio puede ser suficiente para provocar confusión, mareos o incluso un derrame cerebral. A medida que envejecemos, nuestros pulmones no funcionan con la misma eficiencia. Nuestro corazón trabaja más para bombear sangre oxigenada al cerebro. Si ya tiene afecciones como EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva o incluso asma leve, su capacidad para adaptarse a una mala circulación de aire se reduce. Puede que no lo sienta de inmediato, pero su cerebro ciertamente lo hace.
Niveles más bajos de oxígeno significan que el cerebro se vuelve más vulnerable. La falta de oxígeno puede inclinar la balanza, puede favorecer la formación de coágulos, provocar arritmias y crear las condiciones para que un vaso cerebral se cierre o se rompa. Nunca olvidaré a la señora Julia, de 77 años. Vino a verme quejándose de mareos matutinos y episodios ocasionales de habla arrastrada que se resolvían en una hora. Al principio temía una demencia temprana, pero sus pruebas eran normales. Nada obvio destacaba hasta que le pregunté sobre sus mañanas. Me dijo: todos los días empiezo con una ducha larga y caliente, sin ventanas abiertas, sin ventilador. Me gusta el vapor, alivia mi artritis. Lo que no se daba cuenta era que estaba entrando en una cámara de bajo oxígeno cada mañana, causando hipoxia temporal en el cerebro y probablemente experimentando ataques isquémicos transitorios. Su baño sin ventilación estaba asfixiando silenciosamente la misma claridad que ella tanto apreciaba. Hicimos solo unos pocos cambios: abrir la ventana durante las duchas, añadir un ventilador, acortar el tiempo bajo el agua caliente. En una semana, sus síntomas desaparecieron. Doctor, me dijo, pensé que mi cerebro estaba fallando. No tenía idea de que era el aire que respiraba. Su historia no es única. Si está en un baño pequeño sin ventana y sin un ventilador que funcione, el riesgo es aún mayor. Mantenga un ventilador funcionando durante su ducha. Abra una ventana, incluso en invierno. Deje la puerta ligeramente entreabierta. No solo está ventilando la habitación, está protegiendo su cerebro. El sexto hábito es ducharse inmediatamente después de las comidas. Para muchos adultos mayores esto parece inofensivo, incluso práctico, pero hay algo que sucede dentro de su cuerpo en esos momentos tranquilos después de comer, que hace que ducharse inmediatamente después sea mucho más peligroso de lo que piensa. Después de comer, su cuerpo desvía automáticamente el flujo sanguíneo a su sistema digestivo para ayudar a descomponer los alimentos. Para los cuerpos jóvenes y sanos, este cambio pasa desapercibido, pero para las personas mayores de 60 años, cuyas arterias son más rígidas, este cambio puede dejar al cerebro temporalmente con un suministro insuficiente de oxígeno y sangre. Ahora imagine entrar en una ducha tibia durante ese tiempo. El agua tibia hace que los vasos sanguíneos de su piel se dilaten, alejando aún más sangre de su núcleo y de su cerebro. Añada el estar de pie en un baño cerrado y lleno de vapor, y de repente ha creado las condiciones perfectas para una caída peligrosa de la presión arterial y una reducción grave del flujo sanguíneo cerebral. El resultado: mareos, confusión, colapso o peor, un derrame cerebral. Recuerdo a una de mis pacientes, la señora Isabel, de 80 años. Su rutina matutina estaba establecida: avena y café a las 7:30, ducha a las 8. Un día, minutos después de comer, entró en la ducha. Su esposo escuchó un golpe fuerte y la encontró inconsciente en el suelo del baño. Una tomografía computarizada reveló que había sufrido un derrame cerebral isquémico leve. Un coágulo había viajado a su cerebro, probablemente formado debido a la reducción de la circulación, agravada por estar de pie en agua tibia inmediatamente después de su comida. Sobrevivió, pero su habla es más lenta ahora. Su brazo derecho tiembla ligeramente. Y hasta el día de hoy no puede creer que una decisión tan pequeña, ducharse después del desayuno, casi le roba la vida. Su caso no es raro. La recomendación es simple pero vital. Espere al menos 30 o 45 minutos después de una comida antes de ducharse. Siéntese, hidrátese y deje que su digestión haga su trabajo. Dele a su cerebro y a su corazón tiempo para recuperarse de las demandas internas de la comida antes de añadir el estrés de una ducha. El séptimo hábito es permanecer de pie demasiado tiempo sin apoyo. A primera vista, estar de pie en la ducha puede parecer un acto inofensivo. Incluso podría enorgullecerse de poder hacerlo sin ayuda, una señal silenciosa de independencia. Pero como especialista,
puedo decirle con certeza que permanecer de pie demasiado tiempo en la ducha sin apoyo es un riesgo grave y silencioso. A medida que envejecemos, el sistema cardiovascular se vuelve menos receptivo. Los músculos de las piernas, que antes ayudaban a bombear la sangre de regreso al corazón y al cerebro, se debilitan. La sangre comienza a acumularse en las extremidades inferiores cuando se está de pie durante periodos prolongados, especialmente en agua tibia, donde los vasos sanguíneos ya están dilatados. El resultado: una reducción del retorno de sangre al corazón, una disminución de la presión arterial y, críticamente, una caída en el oxígeno que llega a su cerebro. Esa sensación de estar mareado o inestable en la ducha no es solo hacerse mayor, es una advertencia, pero no se detiene ahí. Cuando la sangre permanece en las extremidades inferiores demasiado tiempo sin movimiento, puede formar coágulos. Estos coágulos pueden viajar hacia arriba y bloquear las arterias en los pulmones, el corazón o el cerebro. El resultado puede ser catastrófico. Un paciente que todavía recuerdo es el señor David, de 81 años. Todas las mañanas tomaba una ducha larga y caliente, a menudo de pie durante 15 o 20 minutos, sin una silla de ducha o barra de apoyo. Es el único momento en que me siento realmente relajado, me dijo una vez. Pero una mañana se desmayó. Su esposa lo encontró desplomado en la esquina de la ducha, respirando pero sin responder. Sus pruebas revelaron un infarto cerebral. Un coágulo había viajado a su cerebro, probablemente formado por estar de pie prolongadamente y por la reducción de la circulación en sus piernas. El derrame afectó su lado izquierdo y, aunque sobrevivió, nunca recuperó el uso completo de su brazo izquierdo. No sentí nada malo, me dijo. Simplemente me mareé. Y luego nada. Así es exactamente como ocurren estos episodios. Silenciosamente, sin dolor, hasta que es demasiado tarde. La independencia no significa hacer todo solo. Significa saber cuándo usar apoyo para poder seguir siendo independiente por más tiempo. En la ducha, eso significa usar una silla de ducha estable, tomar descansos mientras está de pie e instalar barras de apoyo. Estas no son señales de debilidad, son herramientas de sabiduría. Incluso de 5 a 10 minutos de estar de pie, especialmente en una ducha tibia, pueden reducir el flujo sanguíneo cerebral en los adultos mayores en un 20 a un 30%. Así que le digo con profundo cuidado y urgencia, siéntese si puede, descanse cuando lo necesite y nunca confunda el orgullo con la seguridad. Su cerebro no sabe que está tratando de demostrar algo, solo sabe cuándo no está recibiendo suficiente oxígeno. El octavo hábito son los cambios bruscos de posición. La mayoría de la gente no piensa 2 veces en agacharse para recoger una pastilla de jabón o en girarse para coger una toalla. Pero como médico, puedo decirle que lo que parece un simple giro o flexión dentro de la ducha puede, en un cuerpo envejecido, desencadenar una reacción en cadena que termina en un derrame cerebral o una caída. Cuando se agacha, gira el torso o levanta los brazos por encima de la cabeza. De repente, su presión arterial puede cambiar drásticamente en cuestión de segundos. En los cuerpos más jóvenes, el sistema cardiovascular se ajusta instantáneamente. Pero en los adultos mayores, especialmente aquellos con arterias más rígidas o que toman medicamentos para la presión arterial, ese movimiento rápido puede causar una caída en el flujo sanguíneo al cerebro, conocida como hipotensión ortostática. El agua tibia ya dilata sus vasos sanguíneos. Si de repente baja la cabeza para lavarse las piernas o gira rápido para enjuagarse la espalda, es posible que su cerebro no reciba el oxígeno que necesita en ese momento. El resultado: mareo, desmayo o, lo peor de todo, un colapso. Pero eso es solo el comienzo, porque cuando su flujo sanguíneo es inconsistente, esa turbulencia dentro de sus vasos puede formar coágulos de sangre. Pienso en la señora Gloria, de 76 años. Vivía sola y se enorgullecía de mantenerse activa. Una mañana, estaba en la ducha
y se agachó rápidamente para coger su maquinilla de afeitar. Lo siguiente que recordó fue despertarse en el suelo del baño, desorientada, con la ducha todavía en marcha. En el hospital, las imágenes revelaron que un pequeño coágulo se había formado y alojado en su lóbulo parietal izquierdo. Un derrame cerebral inducido por la ducha, causado por un cambio de posición repentino. Su independencia, lo mismo que luchaba por mantener, le fue arrebatada en un instante. Su mano derecha nunca recuperó la coordinación completa. Ahora necesita ayuda para sus rutinas diarias. Cuando hablé con ella después, dijo: «Solo me agaché. Eso fue todo lo que hice. No tenía idea de que mi cuerpo pudiera traicionarme así. Pero la verdad es que no es una traición. Es biología. A medida que envejecemos, tenemos que ir más despacio, no por debilidad, sino por sabiduría. Moverse con suavidad. Sujetarse a algo cuando se estira o gira. Sentarse cuando se agacha. Estos son signos de madurez, de proteger el mismo cuerpo que le ha llevado a través de toda una vida. Por eso insto a cada persona mayor a que reduzca su ritmo en la ducha. No gire bruscamente. No se agache de repente. Use un cabezal de ducha de mano. Mantenga todo lo que necesita al alcance de la mano. El noveno y último hábito es ducharse después de tomar ciertos medicamentos. Es algo que todos hacemos sin pensar. Tomamos nuestras pastillas de la mañana, un vaso de agua y nos dirigimos directamente a la ducha. Pero para los adultos mayores, esta secuencia inocente puede ser mucho más peligrosa de lo que parece. Muchos medicamentos recetados a personas mayores de 60 años, especialmente las pastillas para la presión arterial, los diuréticos y los betabloqueantes, afectan la forma en que su cuerpo regula el flujo sanguíneo. Están diseñados para relajar sus vasos sanguíneos o reducir la tensión en su corazón. Pero si los toma e inmediatamente expone su cuerpo al calor y la humedad de una ducha llena de vapor, puede abrumar a su ya sensible sistema cardiovascular. ¿Qué sucede después? Su presión arterial puede bajar demasiado rápido. Sus vasos pueden dilatarse más allá de lo que su cuerpo puede manejar. Puede comenzar a sentirse mareado, aturdido o confundido. El agua tibia aleja la sangre de su cerebro y la medicación reduce la capacidad de su cuerpo para corregirlo, y en ese momento de debilidad e inestabilidad se pueden formar o desprender coágulos. Así es como ocurren los derrames cerebrales, no con sirenas, sino con un paso en falso silencioso en su mañana. Recuerdo al señor Daniel, de 79 años, vino a mi consulta con un ligero temblor en la mano izquierda. Tenía la presión arterial alta, pero estaba controlada. Estaba tomando un diurético y un bloqueador de los canales de calcio. Le pregunté sobre su rutina matutina. Todos los días, como un reloj, tomaba sus pastillas a las 6:45 de la mañana y estaba en la ducha a las 7. Parecía inofensivo hasta que conectamos los puntos. Una mañana, poco después de tomar sus medicamentos, comenzó a sentirse débil en la ducha. Se apoyó contra la pared, pero luego se desplomó. Una prueba reveló que un pequeño coágulo había viajado a su lóbulo frontal, probablemente provocado por la baja presión arterial de la medicación, combinada con la exposición al calor. Ese coágulo cambió su vida. Se recuperó, pero no por completo, y todo podría haberse evitado si alguien le hubiera dicho que el momento importa. Los medicamentos cambian la forma en que su cuerpo responde al estrés y la temperatura. Entonces, ¿qué puede hacer? Espere, dele a su cuerpo tiempo después de tomar medicamentos, especialmente los del corazón o la presión arterial. Espere al menos 30 o 45 minutos antes de entrar en una ducha tibia. Beba agua, siéntese erguido. Deje que el medicamento se asiente suavemente en su sistema y, lo más importante, sea consciente de cómo se siente su cuerpo. Si se siente mareado o débil, retrase su ducha. No se trata de saltarse la higiene, se trata de proteger el cerebro que le hace ser usted. Entonces, ¿cuál es la forma segura de ducharse para las personas mayores? Después de escuchar todos estos riesgos,
Podría preguntarse si es seguro ducharse después de los 60 años. La respuesta es sí, pero solo si trata su ducha como el evento médico que realmente es. Para las personas mayores, una ducha es un desafío físico que involucra cambios de presión arterial, equilibrio y temperatura, todo dentro de un entorno resbaladizo. Entonces, ¿cómo es una ducha segura? Es más lenta, más intencional, y comienza mucho antes de que el agua se abra. Primero, despierte suavemente. Siéntese lentamente. Beba un vaso de agua. Espere al menos 30 o 45 minutos después de tomar sus medicamentos. Durante ese tiempo, coma un bocadillo ligero. Cuando esté listo, verifique la temperatura con cuidado. El agua tibia está bien, pero evite el agua demasiado caliente. Dentro de la ducha, use una silla si va a estar de pie más de 5 minutos. Mantenga todo al alcance de la mano para evitar girar o agacharse. Muévase lentamente sujetándose a las barras de apoyo. Y la ventilación también importa. Abra una ventana o encienda un ventilador para asegurar que su cerebro reciba suficiente oxígeno. Recuerdo a la señora Elena, de 84 años. Siempre se había enorgullecido de hacer las cosas por su cuenta. Su hija le había advertido sobre el uso de una silla de ducha, pero ella se negaba. No soy tan vieja, decía. Un día, después de tomar su medicación y entrar en la ducha, se agachó para lavarse las piernas, perdió el equilibrio y se golpeó el hombro. No se cayó, pero algo más sucedió. Más tarde esa mañana, no podía recordar el día de la semana. Sus palabras salían confusas. Había experimentado un derrame cerebral leve, probablemente causado por un coágulo, desprendido durante el movimiento brusco y la caída de presión. La señora Elena sobrevivió, pero su independencia no. Una ducha segura no se trata solo de limpieza, se trata de proteger su cerebro, su corazón y su futuro. Y llegamos a nuestra reflexión final. Hay un momento que llega para todos nosotros, a menudo en silencio, cuando nos damos cuenta de que nuestra salud y nuestra independencia no están garantizadas. A veces se pierden en las cosas más simples, una rutina matutina, una ducha caliente. No perdemos nuestra fuerza de una vez. La perdemos en pequeños hábitos aparentemente inofensivos. Esa es la dura verdad que he llegado a comprender. Como especialista, he visto a hombres y mujeres que pasaron sus vidas construyendo familias y comunidades, puestos de rodillas por algo tan inocente como agacharse demasiado rápido en la ducha. No porque fueran imprudentes, sino porque nadie les advirtió, y es por eso que este mensaje es tan importante. Porque todo de lo que hemos hablado se reduce a una verdad. Su cuerpo, después de los 60 años, no juega con las mismas reglas. La sangre se mueve de manera diferente, la presión cambia más rápido, el cerebro requiere más cuidado. Ese mareo por la mañana, esa palpitación en el pecho, ese ligero tropiezo al salir de la ducha, no son solo cosas de la edad, son advertencias. Pero ahora usted lo sabe. Y ese conocimiento es poder. Porque aunque el envejecimiento trae cambios, no tiene que traer una catástrofe. Cada uno de estos riesgos tiene una solución. Usted no está indefenso, debe estar consciente. Debe escuchar no solo a sus médicos, sino a su propio cuerpo, a los susurros antes de que se conviertan en gritos. Quizás ha vivido 70, 80, incluso 90 años. Esa fuerza todavía está en usted. Pero ahora, más que nunca, está en cómo se protege a sí mismo. No con miedo, sino con sabiduría. Una ducha segura, una mano firme, una pausa reflexiva antes de entrar en el agua caliente. Estas no son cosas pequeñas, son elecciones que pueden proteger su cerebro, su voz, su movilidad, sus recuerdos. Su vida siempre ha valido la pena protegerla. Y ahora, con conocimiento y cuidado, puede hacerlo, una mañana a la vez. Me encantaría saber de usted. Tómese un momento para reflexionar y compartir una cosa que haya aprendido y que planee aplicar en su propia vida.
Apoyémonos mutuamente en este viaje. Si disfrutó de este video, por favor, deje un comentario con el número 1, si no, siéntase libre de comentar con el 0. Sus comentarios significan mucho para nosotros. No olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido como este. Gracias por vernos y brindemos por vivir la vida en sus propios términos.